ofrezca a los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy 8 de mayo del 2023, el lunes de la quinta semana de Pascua. Lunes de la quinta semana de Pascua. Bueno, vamos, es que ya les digo que esto va avanzando tan rápido que se nos puede olvidar. Estamos en tiempo de Pascua, claro, pero hay que terminarlo bien y eso es la clave del asunto. Hoy es día de Nuestra Señora de Luján, pues patrona de Argentina. Originalmente era patrona de Paraguay, de Argentina y de Uruguay, así había sido declarada por el Papa. Y luego evidentemente está la Virgen de los 33 en Uruguay, está la Virgen de Caupé en Paraguay, así que por lo tanto no entra, ¿no? Pero originalmente así era. A ver, ¿qué podemos decir de esta imagencita preciosa? De 38 centímetros, no es tan grande. Resulta ser que había un habitante de la parte norte de Argentina, ¿no? En aquel momento no se llamaba como se llama hoy en día, porque hoy es Santiago del Estero, pero en aquel momento no se llamaba así, se llamaba Sumampa. Y entonces este señor, que realmente era de origen portugués, se llamaba Antonio Farías Sá, pues quería construir una ermita dedicada a la Virgen y entonces le encargó a un paisano suyo en Sao Paulo, en Brasil, que por favor le enviara 2 imágenes de la Virgen. Llama la atención que por qué pidió 2. Perdón que se lo diga, pero ¿por qué pidió Dios 2, verdad? Y entonces llega esta imagen a Buenos Aires, a Santa María de Buenos Aires, en marzo de 1630 la trasladan, o la van trasladando, las 2 imágenes la van trasladando hasta esta zona pues de Santiago del Estero. Y resulta ser que como a unos, son 67 kilómetros más o menos de Buenos Aires, pues se detuvieron ahí a pernoctar, porque evidentemente iban jalando la carreta que llevaba las 2 cajas, pues los bueyes, y entonces deciden quedarse ahí en la casa de don Rosendo de Trigueros, y pues iba un negro, el negro Manuel, ya, que era de Dakar, dicen. Y entonces él era un esclavo del dueño del barco que había trasladado a las 2 imágenes. Entonces resulta ser que llegan ahí a la casa de Rosendo de Trigueros y cuando quieren marchar ya para pues, seguir el camino hacia Santiago del Estero, resulta ser que no se mueven los bueyes. Entonces, bueno, cambian los bueyes, no se mueve la carreta. Viene Manuel y dice, bueno, saquemos una de las cajas para ver si así se mueve o no se mueve. Quitaron una de las cajas y no se movió. Quitaron esa caja y ahí sí se movieron los bueyes. Y entonces fue el mismo Manuel, según parece, según dice la tradición, que les dijo, bueno, esa es decisión de la Virgen, no se quiere mover. Abrieron la caja y se encontraron que esta imagen de la Inmaculada, pues que era de arcilla cocida, estaba ahí, ¿no? Y linda, bella, con sus colores, ¿no? Celeste y blanco. Y entonces la decisión fue que se quedara ahí. Don Rosendo la dejó en un altar en la casa, eso me suena igualito que la Virgen de Suyapa, y entonces, digo, en ese sentido, y luego ya empezó a llegar la gente, entonces le hizo una capillita, murió don Rosendo, don Manuel el Negro seguía cuidándola, él era el encargado de vigilar, de cuidar, de enseñar, de dirigir el rezo, todo el asunto, y él era el que estaba ahí. Y entonces cuando muere don Rosendo, hay una señora que bien intencionada, ¿no? Una señora Ana de Matos, que decía, bueno, voy a ofrecer un terreno ahí cerca del río Luján para que ahí se lleve la imagen. A la Virgen se le llamaba la Virgen Estanciera, fíjense, porque era una estancia, ¿no? Y ahí entonces ahí se había quedado. Algunos también le llamaban la Morenita. Y resulta que pues deciden trasladarla a la imagen, ella le hace una capilla, doña Ana, ahí en el terreno que ella había donado, pero no es que la Virgen se regresaba a la casa de don Rosendo de Trigueros. Ahí se iba. Y entonces pensaron que era el negro Manuel el que estaba detrás del asunto. Entonces hasta lo amarraron, lo dejaron ahí encadenado y la Virgen se siguió desapareciendo. Entonces la decisión que tomaron las autoridades es, ok, la Virgen pide que la llevemos de una manera un poco más digna, no así llevada como que si fuera cualquier cosa. Entonces se hizo una gran procesión y además iba el negro Manuel.
Y entonces ahí sí a la Virgen se quedó en el nuevo lugar donde está la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Esa basílica fue declarada como tal en 1930, ¿no? Es linda, es un estilo gótico bonito del siglo XIX, realmente esa basílica, muy bonita. Y bueno, ya les digo, entonces los milagros, mejor de aquí nos podemos pasar, ¿no? Hablando. Pues fíjense cómo era, el primer oficio que se dedicó era a la pura concepción de María. La Purísima, es decir, todo esto es que ya pienso en Nicaragua, pienso en Honduras, pienso en tantos lugares donde es la Inmaculada Concepción. Por eso se le celebra también el 8 de diciembre y el 8 de mayo. Y ya les digo, las peregrinaciones, cantidad de gente, no hablemos del Papa Francisco, que es cierto que él tiene una devoción muy particular a Nuestra Señora de Satanudos, pero como buen argentino, pues tiene. Fíjense que los colores de la bandera argentina vienen precisamente del color del manto de la Virgen. Ese color, de hecho, eso ocurrió mucho antes del proceso independentista, aún hay que decirlo, ¿no? El general de San Martín, el general Belgrano, que son grandes próceres de 1810 de la Argentina, eran muy devotos. Creo que el general Belgrano incluso vivió ahí en Luján. En fin, pero antes de eso, en una invasión de los ingleses que intentaron tomar Buenos Aires, pues la divisa, las insignias de la bandera que utilizaron los argentinos, y de ahí en adelante va a ser así, es celeste y blanco. Bueno, ahí no vamos a entrar en discusiones. Como les digo, se celebra el 8 de mayo, incluso en un tiempo era el sábado antes del cuarto domingo de Pascua, creo que era como había quedado originalmente. Bueno, por favor, las devociones de la Madre, donde quiera que sean. Yo soy devoto entonces de Nuestra Señora de Luján porque no soy argentino, pero soy latinoamericano y en mi corazón está también el mismísimo amor a la pura concepción de María, a la Inmaculada Concepción, a Nuestra Señora del Río Luján, porque originalmente era como se llama. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, seguimos. Lógico, va a decir usted, padre, usted debería dejar de decir eso, porque así es siempre, el libro de los Hechos de los Apóstoles, mientras sea el tiempo de la Pascua. Capítulo 14, es un capítulo simpático, versículos del 5 al 18. En aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, tres cosas destaquemos rápido de esto. Lo primero es que cuando estando allá en Iconio, pues viene de nuevo la persecución, Pablo no es masoquista, no se queda ahí, ¿verdad? Sino que se va, como dice, que huye a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia. O sea, decir, es que no hay que hacer, como les diría, pensar que me voy a ofrecer allá en sacrificio. Vamos, o sea, es decir, si llega el momento de dar la vida por el Señor, pues daremos la vida por el Señor. Pero eso de andarse exponiendo, quedándose ahí para ver si lo apedrean y lo matan a uno, no, o sea, también hay que ser prudentes. Primer punto. Segundo punto. Pablo, notando que tenía fe, ya les digo, es que esto es cómo se notará que usted tiene fe, que tenía fe suficiente para recibir ese milagro, ¿no? Es interesante, o sea, cómo se nota. Yo creo que sí se puede notar, y ustedes y yo lo notamos, cuando hay personas que uno dice: esta persona está llena de fe, esta es una persona digna de la gracia de Dios, y lo vamos notando. No es que le vamos a decir: levántate y ponte ahí en pie, no. Sencillamente es que se nota, y ojalá, me preguntaba yo cuando leía esto, ¿no? Cuando lo preparaba, y a mí se me notará que tengo fe. ¿Cómo se pone a decir eso usted, padre, si usted es un sacerdote?
Eso no es garantía de nada, discúlpenme que se lo diga con toda franqueza. Puedo ser ahí un funcionario de lo religioso, un experto de lo religioso, no necesariamente una persona de fe. Por eso, pero usted está hablando de Cristo, Padre, y está hablando de las cosas sagradas. De predicadores estoy seguro que está yendo al infierno, porque podemos estar predicando mucho y no está yendo al infierno, perdonen la expresión, pero habrá seguramente muchos en el infierno, porque una diferencia grande hay entre predicar y vivir. Tercer punto, fíjense ustedes, volvemos a Pablo, ¿no? A la madurez de Pablo. Primero, evita. Segundo, es capaz de ver. Y tercero, hombre, Pablo, te hubieras dejado sacrificar unos bueyecitos, muchacho, te quedas allá como el dios Mercurio y luego te vas y pasas la colecta primero. Qué importante es tener bien puestos los pies sobre la tierra y no dejarnos deslumbrar porque haya alabanzas, lisonjas y aplausos alrededor nuestro. Nosotros somos lo que somos. No andamos necesitando este tipo de cosas. Dios es Dios, a Él lo predicamos. El Evangelio, seguimos siempre, ya ven ustedes en el capítulo 14, y es lo que hemos leído todavía ayer y todo esto, solo que ayer leímos hasta el versículo 12, ¿no? Ahora vamos del capítulo 14, versículos del 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos encaminados a Pentecostés, ya aparece el Espíritu Santo directamente. Padre, si hemos estado hablando de él también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, claro que sí, pero aquí en el Evangelio de Juan, hasta este momento, es cuando ya aparece evidentemente, muy claramente, el evocar, el hacer presente al Espíritu Santo, hacer mención del Espíritu Santo. Tres cosas, si me permiten, vos estoy queriendo aprenderle al Papa, y más que hoy día Nuestra Señora de Luján, siempre el Papa dice tres cosas. Bueno, primero, fíjense bien, aquí Jesús hace un cambio interesante, ¿no? No es solamente cumplir por cumplir, no es cumplir los mandamientos por cumplir los mandamientos, es que el que me ama cumplirá mis mandamientos. Quiere decir que cuando yo no cumplo los mandamientos, demuestro que no lo amo a Él. Segundo punto, interesante, ¿no? Mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré, me manifestaré a Él, y luego me manifestaré, es decir, me mostraré a Él. Pero luego dice, vendremos a Él y haremos morada en Él. Ojo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Interesante, ¿no? Haremos morada en Él. La inhabitación trinitaria, se dice esto digámoslo, en el lenguaje del mundo de la teología espiritual. Eso, la inhabitación trinitaria. Dios quiere habitar en nosotros. Tercero, ¿quién quiere habitar? La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este Consolador tiene dos funciones según este capítulo 14. Primero, enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo cuanto Jesús ha dicho. Este todo es lo que a mí me parece importante, porque hay algunos que tenemos una memoria selectiva. Claro que nos acordamos de lo que Dios dice, sí, pero lo seleccionamos. Entonces le damos más valor a algunas cosas que a otras. Nos va a enseñar todo y nos va a recordar todo. No le quiten ni le pongan. Es cuestión de vivir realmente en autenticidad el mensaje del Evangelio. Les invito a hacer oración. Espíritu de Dios, enséñame la humildad y la sencillez de vivir contento con lo que tengo. De no querer más, de no esperar más. Enséñame que solo se vive en cristiano cuando se tiende la mano al que sufre. Se busca sin fin al perdido y se abre la casa al de fuera. Enséñame esa ley misteriosa de la vida, de que abrazar lo nuevo exige soltar lo gastado, y el sonido diferente de la vida solo lo enseña el silencio. Recuérdame que Dios me quiere, sin límites, sin medida, sin fecha de caducidad, y que sus abrazos duran siempre, al menos 3 minutos. Recuérdame una y otra vez que todos somos hermanos, que no hay extranjero ni asesino que quede fuera de mi fraternidad. Recuérdame, en fin, que el paso del tiempo no gasta las cosas ni mata los sueños, que tienen aroma de eternidad. Amén. Yo cuando estaba preparando esto y leí esto, que es difícil esto,
que no hay extranjero ni asesino que quede fuera de mi fraternidad. Hoy en la mañana yo voy a celebrar un funeral de un muchacho, nieto de una de las miembros de nuestra comunidad, hermanito de un muchachito que yo bauticé en la vigilia de la Pascua y que fue asesinado el sábado pasado, antenoche pues. Y entonces hagan de cuenta que esto, ¿cómo voy a decir que es mi hermano el que lo asesinó? Amen a sus enemigos, oren por los que los persigan, hagan el bien a los que los calumnian. Difícil vivir el Evangelio, muy, muy difícil, pero eso es el Evangelio. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Nuestra Señora de Luján, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza.